Un cordial saludo, mi nombre es Casey Bello, estudiante de Psicología en la Universidad de Yacambú, expediente HPS 163002228. En esta oportunidad voy a hablar un poco sobre los antidepresivos y estabilizadores del ánimo. Los antidepresivos son un tipo de droga psicotrópica cuya función a grandes rasgos es el de animar a los individuos con depresión. Durante la depresión parece escasear algunos neurotransmisores como la noradrenalina o la serotonina, que eleva el estado de ánimo y la excitación. La mayor parte de los antidepresivos actúan aumentando la disponibilidad de dichos neurotransmisores. Por ejemplo, uno de los antidepresivos más famosos es la fluoxetina, mejor conocido como Prozac. Opera bloqueando parcialmente la recaptación y eliminación de serotonina, dado que ralentiza el vacío sináptico de la serotonina. ¿Cómo actúan los antidepresivos? Los médicos y científicos no comprenden a cabalidad lo que ocurre en el cerebro cuando la persona está deprimida. Sin embargo, se sabe que las personas deprimidas suelen tener bajos niveles de cierta sustancia, como lo que habíamos dicho anteriormente, de la serotonina y noradrenalina. Los neurotransmisores son liberados por las neuronas. Estas transmiten información por el minúsculo espacio que hay entre una y otra neurona. Terminando su trabajo, los neurotransmisores son reabsorbidos por las neuronas. Este proceso se llama recaptación. Los antidepresivos sirven para tratar la depresión porque aumentan los niveles de serotonina y o noradrenalina. Los IRSN, los NAAS, los tricíclicos y los IMAO aumentan los niveles de noradrenalina y serotonina, mientras que los ISRS solo aumentan los niveles de serotonina. Estos medicamentos actúan estimulando una mayor producción de neurotransmisores por parte de las neuronas o impidiendo la recaptación de los mismos. Trastorno del estado de ánimo. Se trata de una amplia gama de afecciones mentales en los que se producen anomalías de índole emocional e interfieren en el sano y correcto funcionamiento de la persona, siendo lo más común la depresión y la bipolaridad, los cuales pueden desencadenar el riesgo de atentar contra su propia vida. Los trastornos de estado de ánimo pueden ser de índole biológica o psicológica e incluyen depresión por algún padecimiento, depresión de la ingesta de drogas o fármacos, trastorno afectivo estacional, trastorno bipolar, trastorno ciclotímico, trastorno depresivo mayor, distimia, trastorno disfórico premenstrual, trastorno de desregularización disruptiva del estado de ánimo. La depresión es un trastorno mental caracterizado fundamentalmente por un bajo estado de ánimo y sentimiento de tristeza asociado a alteraciones del comportamiento, del grado de actividad y del pensamiento. Los síntomas nucleares de la depresión son la tristeza patológica, la pérdida de interés, de la capacidad de disfrutar y de una disminución de la vitalidad que limita el nivel de actividad y produce un cansancio exagerado, que aparece incluso en realizar pequeños esfuerzos. Además, pueden aparecer otros síntomas como los sentimientos de culpa o de incapacidad, la irritabilidad, el pesimismo ante el futuro, las ideas de muerte o de suicidio, la pérdida de confianza en uno mismo o en los demás, la disminución de la concentración y la memoria, la intranquilidad, los trastornos de sueño, disminución del apetito, entre otros. Bien, hablemos ahora sobre los sistemas neuronales implicados en la depresión y en el trastorno del estado de ánimo. La información en el cerebro se transmite por medio de las neuronas a través de impulsos eléctricos. El espacio que hay entre dos neuronas se llama espacio sináptico y es justo en este espacio donde los neurotransmisores se movilizan. Aquí el impulso eléctrico libera pequeñas moléculas que vienen siendo los neurotransmisores que atraviesan dicho espacio y logran alcanzar la membrana de la siguiente neurona, donde se unen a sus receptores específicos. Posteriormente, estas moléculas son recaptadas por las neuronas para evitar su sobreestimulación. Existen 3 neurotransmisores que son parte de la base bioquímica de la depresión, lo que impulsa también la neuroanatomía relacionada con tal enfermedad. El primer neurotransmisor es la serotonina. La serotonina tiene un importante papel en la regulación del estado de ánimo, el apetito, la apreciación del dolor, ciclo, vigilia, sueño, modulación de la ansiedad y la agresividad. Asimismo, es esencial en la producción de la melatonina, relacionada con el estado de ánimo,
ciclo, sueño-vigilia y emoción. Es una sustancia sintetizada en las neuronas del sistema nervioso central. La depresión, la síntesis y disponibilidad de la serotonina es menor en los círculos neuronales. El segundo neurotransmisor es la noradrenalina. Este neurotransmisor implicado en la depresión se origina en el locus ceruleo, el núcleo del encéfalo en el tallo cerebral. Las neuronas del locus ceruleo envían sus axones a las estructuras límbicas, principalmente a la corteza orbitofrontal, el córtex cingulado anterior, hipotálamo, médula espinal, corteza, amígdala, cerebro y corteza prefrontal dorsolateral. Estas neuronas aumentan significativamente la vigilia y en niveles superiores alteran el organismo. Por ejemplo, en la presencia de estrés, un estrés positivo, como respuesta adaptativa de supervivencia. Por otro lado, niveles bajos o un desequilibrio de dicho neurotransmisor pueden ser causantes de trastornos como psicosis depresiva unipolar o bipolaridad. Por esta razón, existen algunos antidepresivos específicos que están dirigidos a equilibrar los niveles de noradrenalina. Dopamina es el tercer neurotransmisor. La dopamina es un neurotransmisor inhibidor en la vía mesocortical y mesolímbica que participa en los estados de alerta. El neurotransmisor está asociado con los mecanismos de recompensa en el cerebro. Por ejemplo, podemos encontrar grandes cantidades de dopamina en los lóbulos frontales en casos de esquizofrenia. Por otro lado, niveles bajos de dopamina en las áreas motoras del cerebro se relacionan con la enfermedad de Parkinson. Una vez hablado sobre la depresión y los trastornos del estado de ánimo, entraremos entonces al tema de los antidepresivos de último desarrollo. Comenzamos. El primero es el inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, en sus siglas ISRS. Tratan la depresión aumentando los niveles de serotonina en el cerebro. La serotonina es uno de los mensajeros químicos que transporta señales entre las células nerviosas del cerebro. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina bloquean la reabsorción, es decir, la recaptación de la serotonina en las neuronas. De este modo, hay más serotonina disponible para mejorar la transmisión de mensajes entre las neuronas. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina se denominan selectivos porque afectan principalmente la serotonina y no otros neurotransmisores. El segundo, los inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina, en sus siglas IRSN. Este alivia la depresión cuando afectan los mensajeros químicos, utilizando para comunicarse entre las células cerebrales. Como la mayoría de los antidepresivos, los inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina funcionan al efectuar cambios en la química cerebral y en la comunicación de los circuitos de las células nerviosas centrales que se sabe que regulan el estado de ánimo para ayudar a aliviar la depresión. Los inhibidores de recaptación de serotonina y norepinefrina bloquean la reabsorción, es decir, la recaptación de los neurotransmisores serotonina y norepinefrina en el cerebro. El IRND son comúnmente menos prescritos que los ISRS y los RSN, pero siguen siendo una buena opción para muchas personas. Los IRND aumentan la cantidad de norepinefrina y dopamina en el cerebro. La dopamina es un neurotransmisor que ayuda con cosas como la memoria, la atención, la función cognitiva, el estado de ánimo, el deseo, el placer y el sueño. Los niveles bajos de dopamina se han relacionado con la depresión. El IRND más común es el bupropión. Los efectos secundarios a veces causados por los IRND incluyen la ansiedad, náuseas, pérdida del apetito, el dolor de cabeza. Sin embargo, los IRND suelen tener menos efectos secundarios que los ISRS y los IRSN y son una buena alternativa para las personas que experimentan problemas sexuales u otros efectos secundarios en otros tipos de antidepresivos. Los ISRN. Estos actúan de forma específica en uno de los neurotransmisores fundamentales del sistema nervioso.
la noradrenalina. Este compuesto químico está implicado en un amplio conjunto de respuestas fisiológicas y cognitivas relacionadas con la activación. Esto ejerce su acción a través de la inhibición de la recaptación de la noradrenalina. Este significa que al consumir uno de estos fármacos, las neuronas presinápticas tienen una mayor dificultad para absorber la noradrenalina del espacio sináptico, incrementando la cantidad que se encuentra disponible para la neurotransmisión. Antidepresivos clásicos. El primero sería el IMAIO. Los inhibidores de la monoaminosidasa fueron el primer tipo de antidepresivos desarrollado. Son eficaces, pero generalmente han sido reemplazados por antidepresivos que son más seguros y causan menos efectos secundarios. El uso de los inhibidores de la monoaminosidasa normalmente requieren de restricciones de dieta y el uso de ciertos medicamentos porque pueden causar presión arterial peligrosamente alta cuando se toman con ciertos alimentos o medicamentos. A pesar de los efectos secundarios, estos medicamentos siguen siendo una buena opción para algunas personas. En ciertos casos, alivian la depresión cuando otros tratamientos han fallado. ¿Cómo funcionan los inhibidores de monoaminosidasa? Los antidepresivos, como los inhibidores de monoaminosidasa, alivian la depresión porque afectan a los mensajeros químicos utilizados para comunicarse entre las células cerebrales. Como en la mayoría de los antidepresivos, los inhibidores de la monoaminosidasa funcionan al efectuar cambios en la química cerebral que son operativos en la depresión. Una enzima llamada monoaminosidasa participa en la eliminación de los neurotransmisores norepinefrina, serotonina y dopamina del cerebro. Los inhibidores de la monoaminosidasa evitan que esto suceda, lo que hace que más de estas sustancias químicas cerebrales estén disponibles para efectuar cambios tanto en las células como en los circuitos que han sido afectados por la depresión. Los inhibidores de la monoaminosidasa también afectan a otros neurotransmisores en el cerebro, el sistema digestivo y por ello causan efectos secundarios. Los inhibidores de la monoaminosidasa a veces se utilizan para tratar afecciones distintas de la depresión, como la enfermedad del Parkinson. Los tricíclicos. Los antidepresivos tricíclicos son una clase de medicamentos que se utilizan en el tratamiento de los trastornos del estado de ánimo, principalmente en la depresión. Estos agentes, llamados así por su estructura química de 3 anillos, actúan mediante la inhibición de la recaptación de neurotransmisores en el cerebro. Por último, hablaré sobre los estabilizadores del ánimo. Se trata de un conjunto de medicamentos encargados, como su nombre lo indica, de estabilizar el estado de ánimo de la persona. Se utiliza en pacientes con trastorno bipolar, en algunos trastornos depresivos, así como en las patologías que predominan una clínica de elevada rabia, irritabilidad o impulsividad. Los fármacos estabilizadores del ánimo se clasifican en 2 tipos. El primero sería el litio. Se trata de una sal de litio cuyo mecanismo de acción es incierto, pero que ha demostrado ser un fármaco eficaz para estabilizar el ánimo en pacientes con trastorno bipolar. El litio no solo se utiliza para el tratamiento de los episodios agudos de manía e hipomanía, sino que tiene la propiedad de prevenir episodios recurrentes de dicha enfermedad. Por último están los fármacos anticonvulsivos. Se trata realmente de fármacos antiepilépticos que tras numerosos ensayos clínicos han demostrado su eficacia como estabilizadores del ánimo. Tienen múltiples mecanismos y estos han demostrado eficacia para el tratamiento de síntomas como el trastorno bipolar, trastorno límite de la personalidad, bulimia nerviosa, entre otros. Muchas gracias por su atención.